Es un día soleado en Illinois. Hay una fiesta y una familia está festejando el cumpleaños de su hijo. Muchos niños corren y se divierten en la casa. Todos están felices, pero sale a escena el personaje más importante del barrio, Pogo el payaso, con su clásico maquillaje, blanco, rojo y azul. Todos gritando y aplaudiendo por el espectáculo. Claro, nadie sospechaba que en la casa de su vecino existe una fosa común, donde se encuentran los cuerpos de casi 30 chicos que fueron abusados sexualmente y asesinados cruelmente. Nadie sospechaba que detrás del simpático y divertido payaso se escondía uno de los asesinos seriales más sanguinarios de los Estados Unidos. John Wayne Gacy era un empresario del rubro de la construcción. Tenía una familia normal, con esposa y 2 hijos, pero también tenía un gusto por trabajar como payaso en fiestas infantiles del vecindario, como en hospitales geriátricos. Todos lo conocían como Pogo. Entre los años 1972 y 1973 abusó sexualmente y mató a 33 chicos, aunque no se sabe si fueron más. Conocido como el payaso asesino, él mismo enterró a 27 de sus víctimas en el sótano de su propia casa. Es considerado hasta la fecha como uno de los personajes más sanguinarios y siniestros de la historia. La psicología forense nunca pudo determinar el motivo por el cual cometía estas atrocidades, aunque hay varias hipótesis al respecto. Tras la muerte de Pogo, su cerebro fue extirpado para seguir estudiándolo con el objetivo de entender cómo este monstruo, llamado Pogo, pudo desarrollarse. Pero ¿de qué manera se llevaron a cabo los asesinatos que convirtieron al payaso Pogo en uno de los asesinos seriales más sanguinarios de la historia? John Wayne detestaba a su padre, ya que era un alcohólico que abusaba de todos los integrantes de la familia, tanto física como psicológicamente. Esto ocasionó grandes daños en John, en especial en el ámbito de las relaciones amorosas. Posteriormente formó su gran empresa, pero en su juventud tuvo un trabajo que lo marcaría de por vida. Este fue en una funeraria, en el área de embalsamiento, donde con frecuencia se quedaba a dormir. Una noche John tuvo el impulso de acostarse junto a un cadáver de un chico, hasta quedarse dormido. Luego de llegar al punto de quedar abrazado de este cadáver, despertó en estado de shock, y al día siguiente ya no tuvo el interés de seguir ahí. Regresó a su hogar en Illinois. Tiempo después viajó a Iowa, donde se casó con su primera esposa, Marilyn Meyers. Fue muy querido en el vecindario hasta que, en 1967, abusó de un chico llamado Donald Borges, un menor de 15 años, el cual era hijo de un conocido de John Gacy. Tras varios meses de investigación, John Gacy fue hallado culpable. Lo condenaron a 20 años de prisión en Iowa, aunque solo estuvo 18 años preso. Marilyn, que había tenido un hijo de Gacy mientras estaba en prisión, decidió nunca más volver a verlo. Gacy, al ver esto, decidió regresar a Illinois, donde tras un tiempo volvió a casarse y volvió a ser padre. Tuvo éxito en el negocio de la construcción y adoptó un nuevo pasatiempo. Empezó a disfrazarse como payaso bajo el nombre de Pogo. Actuaba en fiestas infantiles del vecindario y 2 veces al mes visitaba hospitales para ofrecer shows a los niños que estaban internados. Según él, Pogo representaba el lado humano que tenía. Él decía que solo así regresaba a su infancia. El 3 de enero de 1972 ocurrió su primer asesinato. Después de una fiesta familiar, Gacy decidió volver a su casa, pero esta vez sin su familia. Cuando iba en camino, desde su auto vio a un chico de alrededor de unos 16 años. El chico se llamaba Timothy McCoy y estaba esperando su autobús, el cual su destino era Nebraska. Su autobús tardaría unas horas en llegar. Gacy lo invitó a su casa para que no esperara solo y en la calle. Le prometió regresar con él a la estación muy temprano para que tomara su transporte. Entonces, el chico aceptó. Según Gacy, al despertar encontró al chico parado en su habitación, con un cuchillo de cocina en la mano. Gacy se levantó y atacó al muchacho, pero el chico no pudo contra la enorme fuerza de Pogo, ya que medía casi 1,80 m y pesaba más de 100 kilos. Pogo apuñaló en repetidas ocasiones al chico,
Entonces Pogo decidió esconder el cuerpo del chico debajo del piso de su casa. Ese sería el inicio de una gran cantidad de asesinatos cometidos por Gacy, alias Pogo, el payaso asesino. Él buscaría satisfacer sus deseos abusando y asesinando chicos, mientras durante el día se disfrazaba de Pogo el payaso. Su segundo homicidio sigue siendo un misterio. Pogo tenía un método para no ser descubierto. Les tapaba la boca mientras cometía sus atrocidades, para así no manchar de fluidos corporales su casa, hasta que los enterrara en el sótano o en algún lugar de su propiedad. También ocupaba el método del estrangulamiento, el cual era el preferido para Pogo. Durante el periodo de 6 años, Pogo se dedicaría a traer chicos adolescentes a su casa, para abusar de ellos y asesinarlos, para después enterrarlos en su propiedad. Con el pasar del tiempo, su manera de asesinar fue cada vez más cruel, ya que disfrutaba cada vez más de sus actos. En 1978, Gacy fue a visitar a un cliente de la construcción y ahí conoció al joven Robert Priest. Este tenía 18 años, quien sería su nueva víctima. Gacy le ofreció trabajar en la empresa. Le pidió que lo acompañara a su casa para poder platicar con él. Robert aceptó a ir con Gacy. Estando en su casa de Gacy, esposó al chico, quien no entendía del porqué de la situación. Entonces Pogo le dijo: voy a abusar de ti y no hay nada que puedas hacer. El chico comenzó a llorar, mientras Pogo se burlaba. El chico jamás volvió a su casa. Con la desaparición del chico, inmediatamente comenzó la búsqueda. Acudieron a la policía y la madre del joven dio la descripción física de Pogo, ya que tenían anteriormente datos sobre él. Entonces dieron con su domicilio. Un detective y 2 oficiales llegaron a la casa de Gacy y hablaron con él, pero inventó una historia en la que decía que el chico se había marchado en la mañana. Pero esto no convenció a la policía, por lo que citaron a declarar a Gacy al día siguiente. Pogo llegó tarde a la comisaría y cuando entró, todos se sorprendieron, ya que estaba cubierto de lodo. Luego de realizar 2 cateos en su casa, la policía logró encontrar la fosa común. El payaso asesino había logrado sepultar 26 cuerpos, esto debajo de su casa, 3 más en distintas paredes, y lanzó a 4 más a un río muy cercano. Tras ser detenido, confesó todas sus atrocidades. Lo más aterrador es que se mostraba satisfecho al relatar cómo los había cometido. Pogo el payaso asesino fue sentenciado a 21 cadenas perpetuas y 12 sentencias de muerte. Muchos de los cuerpos hallados en su casa no fueron identificados por sus familiares. Aún se cree que existen muchos más sin saber su ubicación. En el último interrogatorio, miró a los detectives, sonrió y dijo: nunca sabrán dónde están los otros. Nunca pudieron determinar un diagnóstico psicológico del porqué de sus crímenes. El 9 de mayo de 1994, John Wayne Gacy murió ejecutado. Su última comida fue un menú de KFC, su restaurante favorito y donde alguna vez fue gerente. En una entrevista, él dijo que le habían diagnosticado el problema del límite de la personalidad y comportamiento antisocial, por lo que él no estaba de acuerdo, ya que siempre estuvo rodeado de gente, pero nunca se sabrá el por qué se convirtió en un monstruo. Tras realizarle la autopsia, su cerebro fue removido para seguir estudiando el por qué fue que se desarrolló un monstruo en John Wayne Gacy, alias Pogo, el payaso asesino.